Cordial saludo. El propósito de este video es conocer el funcionamiento de algunas funciones en Excel. Vamos a empezar hablando de la función sí. Vamos a aplicar un descuento del 8% a las ventas superiores o iguales a 10 millones de pesos. En esta presentación tenemos una relación de ventas donde se muestran unos artículos, un total facturado y lo que vamos a hacer es aplicar un descuento del 8% a las ventas que son iguales o superiores a 10 millones de pesos. Vamos primero que todo a agregar una columna dentro de C y D. Vamos a llamarla descuento y en la celda de abajo, en formato de porcentaje, estilo porcentual, vamos a escribir 8%. Vamos a llamar la función sí, el asistente de la función sí, a través de la pestaña de fórmulas, categoría de lógicas, función sí. La función sí nos pide tres argumentos. Una prueba lógica. Si se cumple con esa prueba lógica nos va a arrojar un valor, y si no se cumple esa prueba lógica nos va a arrojar un valor si falso. Entonces, teniendo en cuenta el enunciado de este ejercicio, vamos a decir lo siguiente. La prueba lógica. Si el valor facturado, que es 12 millones de pesos, es mayor o igual a 10 millones, si se cumple con ese criterio, entonces que nos haga una multiplicación del valor facturado por el 8% de descuento. Como esta fórmula nosotros la vamos a arrastrar, entonces tenemos que saber que esta celda de 7 debe estar en referencia absoluta. Le doy F4 y vemos cómo me pone la referencia absoluta. Si no se cumple con la prueba lógica, entonces le decimos a Excel que nos arroje un 0. Entonces le damos a aceptar. Este valor facturado, que es 12 millones, por ser mayor a 10 millones, merece el descuento del 8%, que corresponde a 960.000 pesos. Luego vamos a arrastrar la fórmula hasta la celda D22 y tenemos la respuesta de los demás valores. Sonido 1, 2, 3, 1, 2, 3. En esta presentación vamos a conocer dos funciones, la función sumar.si y la función contar.si. Aquí tenemos una empresa que renta equipos en la playa, como la moto acuática, tabla de surf, la banana, la cama flotante y el paracaídas. Y la empresa necesita saber cuál ha sido el total de horas rentadas por cada uno de los equipos y el total de cobros de cada uno de los equipos. Nos vamos a parar en la celda G6, luego nos vamos por la pestaña de fórmulas, categoría de matemáticas y trigonométricas y vamos a buscar acá una función que se llama sumar.si. Esta función nos pide tres argumentos, uno que es el rango, un criterio y luego un rango suma. El rango se refiere a aquella matriz donde vamos a encontrar un criterio y a la vez vamos a encontrar un rango donde va a ser la suma. En este caso el rango corresponde a toda la matriz, que sería desde B6 de 21. Como esta fórmula nosotros la vamos a arrastrar más adelante para hallar el total de horas de tabla de surf, total de horas de banana y así sucesivamente, entonces tengamos en cuenta que este rango lo debemos fijar con F4. Luego le decimos a Excel que dentro de ese rango nos busque el criterio de moto acuática. Este criterio no hay que fijarlo. Y luego le decimos a Excel, le damos el rango de las horas rentadas. También le damos F4 para fijarlo
y le damos a aceptar. Entonces nos dice que el total de horas rentadas de la moto acuática fueron 17. Si queremos hallar los otros, entonces lo que hacemos es arrastrar la fórmula y lo llevamos hasta la celda G10. Ahora, para hallar el total de cobros, vamos a buscar, a utilizar la misma función, sumar puntos y el rango sería el mismo de la función pasada. El criterio sigue siendo el mismo, vamos a fijar el rango con F4. El criterio sigue siendo el mismo, moto acuática, y el rango suma cambia. Ya no son las horas rentadas, sino que son los cobros. Seleccionamos los cobros, le damos F4 y acá nos da una respuesta de 2400. Es decir, las 17 horas de moto acuáticas es un total de 2400. Ahora arrastramos y hallamos el total de los cobros. Ahora nos están preguntando cuáles son los cobros mayores a 300. Estos son los cobros. Aquí vamos a utilizar una función que se llama contar.si, que está en la categoría de estadísticas, contar.si, y nos pide dos argumentos, el rango y el criterio. Esa parte vamos a eliminarla. Estamos parados acá en la celda F13. Vamos a buscar la función. No vamos a repetir eso. Esa parte la tenemos que recortar bien. 1, 2, 3. Luego nos piden los cobros mayores a 300. Vámonos por la categoría de más funciones estadísticas, función contar.si. Vamos a elegir un rango, que en este caso serían los cobros. Sobre este rango, como no vamos a arrastrarlo, entonces no tenemos la necesidad de fijar el rango. Y el criterio es los cobros mayores de 300, entre comillas, mayor 300 y cerramos las comillas. Nos dicen que son 9 los cobros mayores que 300. Le damos a aceptar y vamos a hacer la suma de esos 9 cobros a través o con la función sumar.si. El rango son los cobros y el criterio mayor que 300 y cerramos las comillas, nos da 4510. Estos dos últimos procedimientos los vamos a hacer acá para hallar los cobros de 500 o menos, o sea que son menores o iguales a 500. Más funciones estadísticas, contar.si, el rango serían los cobros, no vamos a arrastrarlo, por lo tanto no fijamos el rango, y el criterio, entre comillas, sería menor o igual que 500. Cerramos las comillas, nos dice que son 11 los cobros y vamos a sumar esos 11 cobros. Matemáticas y trigonométricas, sumar puntos sí. El rango serían los cobros y el criterio, entre comillas, serían menores o iguales a 500 y aceptar. En esta presentación vamos a conocer dos funciones, la función sumar.si y la función contar.si. Aquí tenemos una empresa que renta equipos en la playa, como la moto acuática, tabla de surf, la banana, la cama flotante y el paracaídas. Y la empresa necesita saber cuál ha sido el total de horas rentadas por cada uno de los equipos y el total de cobros de cada uno de los equipos. Nos vamos a parar en la celda G6
Luego nos vamos por la pestaña de fórmulas, categoría de matemáticas y trigonométricas y vamos a buscar acá una función que se llama sumar puntos y. Esta función nos pide tres argumentos, uno que es el rango, un criterio y luego un rango suma. El rango se refiere a aquella matriz donde vamos a encontrar un criterio y a la vez vamos a encontrar un rango donde va a ser la suma. En este caso el rango corresponde a toda la matriz, que sería desde B6 de 21. Como esta fórmula nosotros la vamos a arrastrar más adelante para hallar el total de horas de tabla de surf, total de horas de banana y así sucesivamente, entonces tengamos en cuenta que este rango lo debemos fijar con F4. Luego le decimos a Excel que dentro de ese rango nos busque el criterio de moto acuática. El criterio no hay que fijarlo. Y luego le decimos a Excel, le damos el rango de las horas rentadas. También le damos F4 para fijarlo y le damos a aceptar. Entonces nos dice que el total de horas rentadas de la moto acuática fueron 17. Si queremos hallar los otros, entonces lo que hacemos es arrastrar la fórmula y lo llevamos hasta la celda G10. Ahora, para hallar el total de cobros, vamos a utilizar la misma función, sumar puntos y el rango sería el mismo de la función pasada. El criterio sigue siendo el mismo, vamos a fijar el rango con F4. El criterio sigue siendo el mismo, moto acuática, y el rango suma cambia. Ya no son las horas rentadas, sino que son los cobros. Seleccionamos los cobros, le damos F4 y nos da una respuesta de 2400. Es decir, las 17 horas de moto acuáticas es un total de 2400. Ahora arrastramos y hallamos el total de los cobros. Luego nos piden los cobros mayores a 300. Vámonos por la categoría de más funciones estadísticas, función contar puntos y vamos a elegir un rango, que en este caso serían los cobros. Sobre este rango, como no vamos a arrastrarlo, entonces no tenemos la necesidad de fijar el rango. Y el criterio es los cobros mayores de 300, entre comillas, por 300 y cerramos las comillas. Nos dicen que son 9 los cobros mayores que 300. Le damos a aceptar y vamos a hacer la suma de esos 9 cobros a través o con la función sumar puntos y. El rango son los cobros y el criterio mayor que 300 y cerramos las comillas, nos da 4510. Estos dos últimos procedimientos los vamos a hacer acá para hallar los cobros de 500 o menos, o sea que son menores o iguales a 500. Más funciones estadísticas, contar puntos y el rango serían los cobros. No vamos a arrastrarlo, por lo tanto no fijamos el rango. Y el criterio, entre comillas, sería menor o igual que 500. Cerramos las comillas, nos dice que son 11 los cobros y vamos a sumar esos 11 cobros. Matemáticas trigonométricas, sumar puntos y. El rango serían los cobros y el criterio, entre comillas, serían menores o iguales a 500. Y aceptar.